Hola a todos, soy Alejandro Murciano y este es mi humilde podcast, El Otro Rescate, Economía para la Gente. Aquí vamos a estar hablando de divulgación y de opinión con un enfoque crítico y espero que de algunas otras cosas. Hoy en el primer episodio hablamos de economía y salud, dos aspectos que muy a menudo no relacionamos, pero que vamos a ver que son dos caras de la misma moneda. Vamos a por ello. Cuando dices aquello de no tengo dinero, pero al menos tengo salud, tengo que decirte que no son dos cosas independientes. Ser pobre te quita años de vida y vamos a ver que no es una frase hecha. Hoy quiero hablarte de la relación entre el nivel económico y la salud, entre la pobreza o la desigualdad y la esperanza de vida. Una relación que vamos a ver que va desde las comparaciones internacionales entre países hasta los barrios de Madrid. En ocasiones vemos la macroeconomía como algo que nos resulta un poquito ajeno, algo que quizás es importante, pero no tanto. Nos cuesta ver, y es normal, cómo el crecimiento económico o la prima de riesgo afectan a la gente de a pie. Pero ¿qué es más importante que la salud? Y sobre todo, si tiene que ver con la economía, vamos a ver que no podemos despreciar ninguna de las dos cosas. La vinculación entre recursos económicos y cuánto y cómo vive la población empieza a nivel internacional. Parece una perogrullada decir que en los países pobres se vive menos, pero nunca viene mal recordarlo, como tampoco viene mal ponerlo en cifras para recordar el abismo que aún separa a unos y a otros. Para ello he recopilado datos del Banco Mundial para prácticamente todos los países del mundo en el año 2022, centrándome en dos variables: el PIB per cápita como medidor de la riqueza económica y la esperanza de vida. Lo primero que nos encontramos es que entre ambas hay una correlación positiva muy elevada, concretamente de 0,63, que es bastante alta. Por ejemplo, en un país muy rico como Luxemburgo, con un Producto Interior Bruto de 125.000 dólares por habitante, uno de los más altos del mundo, cuando nace se espera que pueda llegar a vivir más de 83 años. En el otro extremo, una nación muy pobre como Camerún, cuyo PIB per cápita solo alcanza los 1.563 dólares, tiene una esperanza de vida de unos 60 años. 23 de diferencia con Luxemburgo, nada más y nada menos. Esto nos sirve para dejar muy clara la relación que hay entre pobreza y poca esperanza de vida. Además, hemos hecho también un pequeño estudio estadístico en el que concluimos que por cada 2.500 dólares más de PIB per cápita que tenga un país, sus ciudadanos tendrán en promedio un año más de esperanza de vida al nacer. Esta sería una buena aproximación sobre cómo vivir en un país pobre o en un país rico influirá en tu salud y en tu vida. Las cuentas se hacen fácil. Si un país tiene 25.000 euros más de renta per cápita que otro, una diferencia que por desgracia vemos muy a menudo, su gente vivirá en promedio 10 años más. Una diferencia nada desdeñable. Pero estas diferencias no solo existen si comparamos naciones, sino que dentro de un mismo país también están presentes. Y vamos a ver ahora que no de forma anecdótica. Por ejemplo, aunque sea un clásico, podemos mirar a Estados Unidos, un país muy rico pero muy desigual, donde además el sistema de salud tiene enormes carencias y deja en la estacada a muchos americanos, concretamente a los más pobres. Hay un estudio de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos que pone esto en liza y es muy ilustrativo. Según se arroja de sus conclusiones, el 1% más rico de los estadounidenses vive en promedio 93 años. Sin embargo, el 1% más pobre solo lo hace 78, 15 años menos. Además, la tendencia que se revela es muy preocupante. Otro estudio, este de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, vigiló cómo evolucionaba la esperanza de vida entre los más ricos y los más pobres en un plazo largo, de 1980 a 2010, y se percataban de que mientras que el sector más adinerado había ganado 6 años de esperanza de vida, los de menor renta se habían quedado exactamente igual que 30 años antes. Probablemente no sea casualidad que justo a partir de la década de los 80 triunfó en Estados Unidos el neoliberalismo, con la llegada del presidente Ronald Reagan. Y lo siento amigos, pero el neoliberalismo tiene estas cositas. Todo esto constituye una prueba muy clara de que la desigualdad económica y la desigualdad en salud son dos caras de la misma moneda, y además una realidad muy evidente. En Estados Unidos, además, existe por desgracia un componente racial importante que trasluce unas diferencias tremendas. Como podréis imaginar, los afroamericanos, de renta media más baja y más afectados por el abandono sanitario, saldrán perjudicados de cualquier comparación. En 2018, un ciudadano medio estadounidense tenía una esperanza de vida de casi 79 años. Sin embargo, también en 2018, la de un afroamericano no alcanzaba los 75, una brecha que además se ha hecho más grande con la pandemia del COVID, con una caída en la esperanza de vida general del país de unos 2 años, pero de 3 años para los ciudadanos afroamericanos. Parece que si ya de normal el sistema puede darte la espalda, en un momento de mucho estrés sanitario como ese, lo hará aún más. A fin de cuentas, todos son pruebas inequívocas de que la riqueza del país es muy importante, pero no lo es todo, sino que cómo se distribuye la riqueza dentro de él, y si existe o no un sistema sanitario de calidad universal, también son puntos decisivos. Estados Unidos no dispone de esa salud universal, y según los datos del Banco Mundial que recogíamos antes, su gente vive en media 77 años y medio.
Pero sin embargo, países con mucha menos renta per cápita, como Grecia o Portugal, por ejemplo, superan generosamente los 80 años de vida esperada. Así que sí, sin duda que los esfuerzos de la economía de un país vayan destinados a crear una sanidad pública y de calidad resulta diferencial para la salud de la población. Pero entonces cabría preguntarse si en un país como España, en el que por suerte existe esa sanidad universal y gratuita, que espero que no perdamos, todas las personas tienen la misma esperanza de vida independientemente de dónde hayan nacido, de los ingresos de sus familias y de cualquier condicionante económico y social. Pero resulta que no. En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, tenemos un ejemplo muy claro. De acuerdo con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que facilita datos de la esperanza de vida en municipios de más de 50.000 personas en España, vemos que las localidades madrileñas en las que la gente vive más son casualmente aquellas con más renta per cápita. Si os digo que el ranking lo encabezan por este orden Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, la conclusión es muy fácil de sacar. Los municipios más ricos son también los que ostentan más esperanza de vida. Sin embargo, las localidades del sur, trabajadoras y de menos ingresos por persona, están al fondo de la lista, con localidades como Parla, Valdemoro o Leganés en los puestos bajos de la clasificación. La diferencia además es bastante notable. Entre Boadilla y Parla, primera y última del ranking, hay casi 4 años de diferencia en esperanza de vida. Según los últimos datos que he encontrado de la Comunidad de Madrid, Boadilla tenía una renta bruta per cápita superior a los 31.000 euros y Parla, sin embargo, no alcanzaba los 18.000. Aquí sí que las casualidades no existen. Y dentro de la propia ciudad de Madrid, mirando barrio por barrio, los datos son muy parecidos. Según el informe de vulnerabilidad del ayuntamiento, algunos de los parajes de la ciudad donde más se vive, rondando los 85 años, son El Viso, Nueva España, Estrella o Pacífico. Todo barrios de alta o altísima renta per cápita. En el otro extremo, entre Vías, Portazgo o San Cristóbal, no alcanzaban los 82 años de esperanza de vida. Y casualmente estaban todos en el top 5 de barrios con menos renta per cápita de la capital española. Así que ya sabemos tres cosas. La primera, que la economía y salud son casi dos caras de la misma moneda, como ya hemos dicho varias veces. Y que si naces en un país pobre, por desgracia, y por un sinfín de razones, tendrás complicado vivir tanto como lo harías naciendo en un país rico, aunque seas la misma persona y con la misma genética. La segunda, que aunque tu país sea rico, si no hay una infraestructura pública que llegue a todos los rincones de la población, siempre habrá alguien que se quede atrás y se vea desamparado ante cualquier enfermedad o problema de salud. Y lo tercero, y quizá lo más sorprendente, es que aunque tu país cumpla con los dos primeros requisitos, la desigualdad económica seguirá impidiendo que todo el mundo tenga las mismas oportunidades al nacer, tampoco en materia de salud. Si naces en una familia pobre de un país nórdico, por ejemplo, quizá puedas respirar aliviado, pero solo en parte. Los hábitos de vida, los alimentos de calidad que a menudo son más caros, o los problemas de salud mental vinculados al estrés, son todos temas que tienen que ver con la salud, pero también con la renta de las personas. Pero para mí hay un factor especialmente importante en el que hay que poner el foco. Si últimamente has llamado a pedir cita para el médico, habrás podido ver que te la dan para dentro de mucho, mucho tiempo. Este deterioro de la sanidad pública abre las puertas a los seguros privados, que, evidentemente, no están al alcance de todo el mundo. En España la sanidad, como decíamos, es universal, por supuesto, y si vas con un problema grave al médico, harán por salvarte. Pero si nos salimos de las emergencias, en aspectos rutinarios o en pequeños problemas que puedan derivar en asuntos graves, quien tiene sanidad privada a su disposición juega ya con ventaja. Con un seguro privado tienes más chequeos, analíticas, consultas más rápidas y todo ello compatible con seguir usando, como por supuesto debe ser, la salud pública. En definitiva, si tienes más capital, tienes una atención sanitaria mejor, incluso en un país donde el estado del bienestar medio existe. Por lo tanto, la gran amenaza está en que las sanidades públicas se sigan debilitando, y solo quien tenga el dinero pueda costearse una sanidad privada que cubra los cada vez mayores espacios que deja el servicio público. Esto sin duda haría que las brechas en esperanza de vida y salud en general se agrandaran. Por favor, queridos gobiernos, no dejen de invertir en la sanidad pública. Y por ahora esto ha sido todo. Esperemos vernos muy pronto para seguir hablando de economía para la gente y para seguir haciendo opinión y divulgación con un enfoque crítico. Un fuerte abrazo.